uno de los problemas que tenemos en la vida cristiana es la falta de gozo y alegría espiritual. Satanás ataca al creyente tratando de hacerle enfocar en sus luchas y en sus problemas, y haciendo eso pierde el gozo y la alegría espiritual. Es un mal testimonio delante del mundo y refleja mal en nuestra vida cristiana. Por eso es tan importante notar estas palabras de la Sulamita en Cantares 1, versículo 4, cuando ella dice, nos gozaremos y alegraremos en ti. Aquí la Biblia nos apunta a este tema tan importante que es el gozo y la alegría espiritual en la vida cristiana. Ahora recordemos que aquí la Sulamita una vez más está pasando de la primera persona singular. Anteriormente ella ha dicho, el rey me ha metido en sus cámaras. Y ahora a la primera persona plural, nos gozaremos y alegraremos en ti. Como ya hemos explicado, aquí lo que tenemos es la diferencia entre la iglesia como el pueblo colectivo de Dios, representado por la Sulamita, y el conjunto de creyentes que cada uno experimenta esa misma alegría espiritual y es presentado aquí en la forma plural. Nos gozaremos y alegraremos en ti, no solo como iglesia en general, sino como creyentes en forma particular. Las palabras de la Sulamita expresan las emociones que el creyente experimenta al estar en la presencia del Señor, disfrutando una comunión íntima con su Salvador. En el Salmo 16, David afirma, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por consiguiente, el Hijo de Dios que se acerca al Señor por la sangre de Cristo y procura entrar en una comunión íntima con Él en el Espíritu, puede esperar una experiencia repleta de gozo y alegría espiritual. La triste verdad es que pocos experimentamos eso. Y en esta reflexión queremos meditar y preguntar, ¿por qué no? ¿Cómo podemos alcanzar esta gran alegría espiritual? Bueno, estos dos verbos que la Sulamita usa aquí, cada uno es de gran interés. Nos gozaremos y el segundo verbo, nos alegraremos. En el idioma hebreo, el primer verbo es gil, que según la concordancia exegética de Strong, es una raíz hebrea que significa girar. Pero girar ¿en qué sentido? Girar bajo la influencia de una emoción profunda. Por ejemplo, ¿quién no ha visto a un niño correr y dar vueltas de alegría por la tremenda emoción que siente cuando su padre repentinamente le dice que se van de vacaciones? De igual modo, en la cultura hebrea, una noticia de gran alegría generaba un ambiente de fiesta en la que las personas espontáneamente tomaban los tamboriles y comenzaban un baile comunitario girando juntos llenos de gozo. Hay un ejemplo de eso en Éxodo 15, el versículo 20, cuando Dios salva a Israel del ejército de Egipto. Moisés ofrece una palabra profética y María y las demás mujeres de Israel toman esos tamboriles y empiezan a cantar y a bailar de alegría. A eso se refiere la palabra de Dios cuando habla del gozo que el creyente puede experimentar en la presencia de Dios. El segundo verbo es samach, que tiene el sentido de alumbrar. Este verbo expresa la manera en que el rostro de alguien se ilumina
cuando recibe una buena noticia. Por ejemplo, en Salmo 19, versículo 8, David habla de el gozo que el creyente experimenta ante la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra a los ojos, no solo dando entendimiento espiritual, sino el gozo que viene con ese entendimiento espiritual. Es un ejemplo cuando un estudiante recibe la noticia que ha ingresado a la universidad. ¿Cómo lo expresa en su cara? ¿Lo han visto? Expresa la gran alegría que siente en su corazón. Una sonrisa se dibuja en su rostro, sus ojos se alumbran. De eso está hablando aquí la Sulamita. En Proverbios 15, versículo 30, Salomón afirma, la luz de los ojos alegra el corazón. Ahora es muy importante preguntarnos, ¿qué es lo que provoca tal desborde de gozo y alegría espiritual? Varios textos bíblicos nos van a dar la respuesta. En el Salmo 9, David describe la manera en que Dios lo salvó de muchos peligros. Y en el versículo 14 afirma lo siguiente, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. En otras palabras, al repasar su historia personal, la manera que Dios lo había salvado de tantos peligros, generó espontáneamente en el corazón de David gran gozo y alegría. Eso es lo que debe pasar cuando entramos en la presencia de Dios y traemos a la memoria las muchas maneras en que Dios nos ha salvado, tanto espiritual como físicamente. Cuando lo hacemos, nos llenamos de gozo espiritual, a veces casi incontenible. En el Salmo 14, David describe las emociones del pueblo de Dios, cuando el Señor hace volver a los cautivos de su pueblo. David dice, se gozará Jacob y se alegrará Israel, que son exactamente los mismos verbos que la Sulamita usa aquí en Cantares 1, versículo 4. Así que lo que la Biblia enseña es que, en términos generales, cuando el creyente repasa en su mente las muchas bendiciones que recibe del Señor, su corazón se llena de este gozo espiritual. Veamos el Salmo 16, porque esto es lo que David hace en ese salmo. Primero reflexiona sobre el hecho de que Dios mismo es su herencia y que Dios lo ha bendecido grandemente en su vida personal. Versículos 5 y 6. David se da cuenta que su herencia no son tierras o terrenos o ciudades. Dios mismo es su herencia. Y luego reconoce que Dios lo ha guiado a lo largo de su vida desde que lo llamó para ser rey, instruyéndolo, sosteniéndole en todas las dificultades de su vida. Versículos 7 y 8. Y finalmente en ese salmo, David se acuerda que Dios no dejará su cuerpo en el sepulcro, sino que lo resucitará en gloria. Versículo 10. Es el resultado de toda esa reflexión espiritual, guiado por el Espíritu Santo, que lo lleva a David a exclamar, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Hermanos, eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Debemos seguir el modelo de David en el Salmo 16. La verdad es que a lo largo de los salmos, estos dos verbos que la Sulamita usa aquí, nos alegraremos y nos gozaremos, van de la mano
y expresan la gran alegría que el creyente disfruta en su andar con Dios, experimentando las múltiples bendiciones espirituales que Dios le concede. Por ejemplo, miren Salmo 21, el primer versículo, que dice: El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. David se puso a pensar, cuán poderoso, cuán poderoso es Dios, cuán grande es su omnipotencia. Y al meditar en todo el poder de Dios, el corazón de David se alegró. Y luego David pensó, ¿y cómo ha usado Dios ese poder? Lo ha usado para salvarme. Eso alegró aún más su corazón. Miren también Salmo 31, el versículo 7. El salmista dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia. Aquí el salmista ha meditado en las misericordias del Señor. Lo que Jeremías dice: nuevas son cada mañana tus misericordias. Y el salmista, al meditar en estas misericordias, se llenó de gozo y alegría espiritual. De igual modo, el Salmo 32, versículo 11: alégrense en Jehová y gócense los justos. Canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Claro, el pecado afecta nuestras conciencias, entristece al Espíritu Santo y nos quita el gozo y la alegría. Pero cuando andamos en rectitud delante de Dios, cuando somos personas que andamos en justicia, nuestros corazones se alegran de lo que Dios está haciendo en nosotros. Hay que reconocer que la falta de gozo y alegría espiritual en la vida de muchos creyentes indica una deficiencia en su comunión con el Señor. Nos haría bien entonces evaluar nuestro estado de ánimo y preguntémonos, ¿qué debemos hacer para volver a experimentar el gozo del Señor? La solución no es necesariamente pasar más tiempo orando, sino pasar más tiempo en la presencia del Señor, meditando y reflexionando. Las dos cosas no son las mismas. Hay muchas personas que pasan tiempo orando y no disfrutan de una comunión con Dios. Y eso se nota cuando terminan de orar. Sus vidas, sus rostros, no se, no manifiestan gran gozo y alegría espiritual. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a entrar al lugar santísimo, no para hacer una serie de peticiones, sino para recordar y hacer memoria de la grandeza de Dios, de lo que Dios ha hecho para salvarnos, de la manera que Dios nos ha cuidado y nos ha guiado y ha provisto para nosotros. Y el creyente que toma tiempo, siquiera 10 minutos, va a encontrar que su corazón se llena de gozo y alegría al recordar las misericordias de Dios. ¿Por qué no tomamos un tiempo ahora para, con un papel y un lapicero, apuntar las maneras en que Dios nos ha bendecido? O repasémosla en nuestra mente y ustedes mismos van a darse cuenta que eso trae gozo y alegría a nuestros corazones. Padre Celestial, perdónanos por no aprovechar tantas bendiciones que tú nos das. Y muchas veces, Padre, nos acordamos más de las luchas y las pruebas, de las bendiciones y las misericordias tuyas. Perdónanos por ser hijos ingratos. Perdónanos por dar un mal testimonio
dando la impresión que ser un creyente es difícil, es una carga, cuando tú quieres hijos e hijas alegres, gozosos en tu presencia. Padre, ayúdanos por tu Espíritu Santo. Danos a cada uno, Señor, el anhelo de honrarte con esa alegría espiritual y que a través de nuestro testimonio podamos animar a los que no te conocen todavía a buscarte, sabiendo que en tu presencia y con tu bendición viene gran gozo y alegría a nuestras almas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.